Saludos y bendiciones. Es un privilegio llegar al lugar donde usted se encuentra con una palabra de bendición. Así que damos gracias a Dios de verdad por este tiempo y a este canal Oasis TV por permitirnos pues llegar a todos ustedes. Les recordamos que llegamos también a ustedes los días el miércoles y días viernes con el programa Familias Felices de 3 a 5 de la tarde. Y bueno, para nosotros es un privilegio, como ya dije, llegar a cada uno de ustedes con una palabra de bendición. Hoy quiero compartir un tema muy especial junto a mi esposa que pues me acompaña y queremos compartir con todos ustedes parte de nuestra visión, parte del enfoque que tenemos como iglesia. Pertenecemos a una iglesia, Las Buenas Nuevas, somos pastores de la iglesia Las Buenas Nuevas para los que no nos conocen, y pertenecemos a una fraternidad internacional de ministros, Las Buenas Nuevas. Nuestra sede principal está en Barquisimeto. Nuestro pastor principal es Álvaro Rea. Bueno, damos gracias a Dios porque esta semana pudo verse allí la felicidad, el regocijo que había en su familia por la llegada después de 8 meses en cuarentena en otros países como Brasil, Panamá, y bueno, estuvo ese recorrido hasta que pudieron llegar pues en bendición a su tierra y junto a su familia celebrar con ellos. Así que damos gracias a Dios. Bueno, así es, Joel, muy contento, ¿verdad?, por la llegada de nuestro apóstol y bueno, más ellos, su familia, sus hijos, regocijados de que lograron después de, bueno, tantas oraciones, y vemos que un milagro de Dios los ha traído de vuelta a casa. Bueno, contentos de estar acá, como dice mi esposo, ¿verdad? Compartiendo acá en Oasis TV, compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, sus promesas, sus bendiciones, sus mandatos, y es para nosotros de mucho gozo y satisfacción poder compartir su palabra. Bueno, y hoy nos vamos a enfocar en un tema muy común y es un mandato de parte de Dios, es la Gran Comisión. ¿De qué manera estás viendo tú este mandato? ¿Estás haciendo caso omiso a este mandato de parte de Dios? Y bueno, nosotros en este tiempo, ¿verdad?, hemos sido confrontados con ser y hacer discípulos. Es una década para ser y hacer discípulos. 2020 hasta el 2030 nos hemos trazado esta meta. Y yo creo que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, el enfoque debe ser más puntual, ¿verdad que sí, Gisela? Así es. Y es un llamado muy importante conversar. ¿Qué te está hablando Dios en este tiempo? ¿Verdad? ¿Qué nos está hablando Dios? Con todo esto que estamos viviendo, ¿qué mensaje te está dando Dios a tu vida? ¿Cuál es el desafío de Dios para ti? ¿Verdad? Para ti, para tu familia. ¿Cuál es el llamado de Dios? Dios nos está haciendo un llamado como iglesia, como sus hijos, a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué nos está llamando? ¿Cuál es el desafío de Dios en este tiempo? Y bueno, preocupado porque la mayoría de las personas están enfocados en tantas enfermedades que han brotado que ni siquiera conocíamos, con un dólar que está disparado. Hoy yo creo que esto pasó a la historia, 666 con un pico, pudiésemos decir. Esto es algo alarmante, que nuestra moneda esté siendo pues de esa manera desintegrada. Bueno, no pudiésemos tener una palabra concreta en cuanto a esto. Y en vista de todo eso, la gente anda desesperada, enfocada en tantas cosas terrenales, y han perdido o han quitado la mirada del Señor Jesucristo. Y por eso venimos hoy a recordar cuál es la Gran Comisión, cuál es el propósito de vida que tú tienes en esta tierra, ¿verdad que sí? El énfasis. Así es, y viendo las estadísticas y de los investigadores que han analizado toda esta situación en América Latina, porque no es, y el mundo entero, porque no solamente los venezolanos estamos viviendo esta crisis, todo esto que se ha desatado en estos últimos años
y América Latina también, a pesar del incremento de iglesia, el auge, ¿verdad?, que ha tomado las iglesias cristianas en el mundo, en América Latina, pues vemos que todavía hace falta como más, porque si vemos tanta violencia también que se ha desatado en el mundo, en América Latina, el índice de natalidad, el índice de embarazo, y eso lo vemos cuando tú ves tantas mujeres embarazadas y dices, wow, tan cansadas. No, que quizá el concubinato, cuántas familias disfuncionales se han incrementado en nuestra nación, en América Latina, cuántos hogares disfuncionales, cuántos hijos sin padres están naciendo sin tener un hogar estable. Y es muy importante eso analizarlo, Joel. Y vemos el gobierno mundial o los gobiernos a nivel mundial pues aplicando o aprobando leyes antinaturales. Y vemos allí, oye, cuánto daño hace esto. Y eso está en la palabra de Dios. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo bueno. Yo creo que es el tiempo de abrir nuestros ojos, o que pedirle al Señor que abra los ojos de una nación como es Venezuela, una nación tan próspera, rica, pero sumergida en la maldición, en la desobediencia, en tantas otras cosas que de verdad han perdido el norte. Y bueno, tenemos allí algunas estadísticas de iglesias o a nivel mundial en cuanto al evangelio, ¿verdad que sí? Y por eso es nuestro enfoque hoy de la Gran Comisión. Y sí, vamos a estar basados en los principios del Señor, porque fíjese, cuando tú puedas ver la corrupción ha incrementado, ¿verdad? Y también el alto índice de la inflación, sobre todo la inflación ha aumentado, y uno dice, wow, la corrupción, la maldad, y entonces uno dice, wow, ¿dónde está Dios? Hay mucha gente que formarlos en los principios y valores cristianos, y eso lo hace un discipulado, ¿verdad? Eso es dedicar tiempo a formar gente como discípulos de Jesús. Y yo creo que este es el llamado de Dios. Desde años Jesús nos hizo este llamado, Joel, de compartir la gran comisión que está en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Desde el versículo 16, y vamos a estar hoy estudiando parte de esta gran comisión, qué podemos más aprender y cuál es el llamado, cuál es el desafío de Dios en este tiempo para seguir cumpliendo la gran comisión. Amigo, hermano, que estás allí pues en sintonía, viéndonos, ¿tú crees que la iglesia tiene herramientas para hacer este trabajo? ¿Usted cree que la iglesia tiene la autoridad para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado? Así que debemos preguntarnos esto: ¿qué herramientas tiene? ¿Qué estás haciendo? Porque no podemos quedarnos. Hoy estamos viendo, según las estadísticas o allí algunos comentarios de pastores, cómo la gente se ha desanimado, cómo la gente se ha desenfocado por la situación, por la economía, por la pandemia o por tantas cosas. Han dejado de ocuparse de las cosas del reino para ocuparse de estas cosas terrenales. Y ya la palabra de Dios nos había advertido: en este mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y de esas herramientas vamos a estar hablando el día de hoy. Ok, así es, Joel. Y si leemos en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Y como decía Joel, que es muy importante nosotros, inclusive los niños, ¿verdad?, instruirlos en la palabra, ¿verdad? ¿Qué tanta inversión estamos haciendo nosotros como iglesia para cumplir este llamado, ¿verdad?, de Dios? ¿Qué tanto intencional estamos siendo para hacer discípulo? Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno, ¿verdad? Vamos a ser discípulos de Jesús primeramente nosotros, porque alguien que va a formar a otro discípulo tiene que haber primero ser discípulo él, experimentar, vivir la experiencia de ser un discípulo de Jesús. Yo soy una discípula de Jesús, ¿verdad? Yo soy una seguidora de Jesús en esta tierra, ¿verdad? El cual cumplo su llamado, y ese es el llamado de Dios. Y Dísela, nadie puede enseñar algo que no sabe, ¿verdad que sí? Uh-huh. Y por eso es que el Señor nos obliga o nos da ese mandato,
que tenemos que ser intencional en capacitarnos, en prepararnos, en tener un buen discipulador o un buen mentor. Así que es parte nuestra ser intencional en esto. Yo quiero aprender porque quiero enseñar, porque quiero cumplir la gran comisión. Ok, vamos a entrar en tema de una vez ahí en Mateo capítulo 28, donde el Señor habla de la gran comisión. El versículo 16 dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, ¿verdad? Al monte donde Jesús le había ordenado que fueran. Dice el 10, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, ¿verdad? Esto después de la resurrección. Jesús resucita y luego les ordena. Ahora, Joel, ¿por qué Jesús los envió al monte? Si ellos estaban tan distanciados, ¿por qué esa distancia? Imagínense, no habían carro. ¿Por qué crees tú que Jesús los vio? ¿Y cuántos kilómetros ellos tenían que caminar hasta llegar al monte de Galilea, donde Jesús los había citado? ¿Qué crees tú? Bueno, había allí algo que, un propósito de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo, en ellos, porque recuerde que allí algunos todavía dudaban, y ellos querían, el Señor quería formar un carácter, allí estabilizar más aún su fe, porque es natural, ellos lo confesaron, ¿verdad? Y se vieron allí en esto. Ellos los envían, el Señor les da una orden de ir y que lo esperen en ese lugar donde habían 144 kilómetros de ida y 144 kilómetros de vuelta. Era algo no muy fácil para hacerlo, pero yo creo que estoy seguro que el Señor quería hacer de ellos una solidez, una consolidación en esa fe que tanto iba a ser usada en ese tiempo. Recuerde que en el monte donde se le había citado, allí el Señor había pasado tiempo con ellos, enseñándoles, educándoles, y había algo más que hacer. Pero imagínense, ellos pudiesen haber dicho: hoy lo que nos va a decir, ¿por qué no nos lo dice en este lugar? Pero ellos le dio una orden, Él les dio una orden a ellos para recorrer esa cantidad de kilómetros. Y esa orden era para los 11. Recuerde que ya Judas había muerto, ¿verdad? Se había ahorcado porque, ¿verdad?, había entregado a Jesús. Ahora quedaban 11 discípulos. Y cuando Jesús le da ese compromiso de decir: bueno, los espero en el monte Galilea. Ellos estaban en Jerusalén. Imagínense, tenían que caminar porque no había tren, no había carro, no habían suficientes caballos, camellos. Ellos tuvieron que caminar 144 kilómetros. Ahora es la pregunta para nosotros: ¿qué tanto estás tú dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por Él y por cumplir la gran comisión? ¿Qué tanto compromiso? Y Dios lo hizo para probar el compromiso que ellos tenían hacia Él. Así es, Gisela, el compromiso es algo que Dios va a exigir de nosotros. Muchas personas están viviendo una vida muy, pudiésemos decir, muy light, y es allí donde el Señor quiere enfocarse en nuestras vidas. Bueno, vamos a un corte y regresamos.